Filosofía de la calle. Un espacio realizado por el programa de filosofía de la Universidad del Quindío. Filosofía de la calle. El programa donde todos tenemos algo que decir, porque la filosofía es de todos. Buenos días, Radio Escuchas. Mi nombre es Juan Andrés Rojas Amaya y esto es Filosofía de la Calle, el espacio radial del programa de filosofía de la Universidad del Quindío, donde tratamos diversos problemas filosóficos desde la perspectiva de la calle, de la gente común y corriente. El día de hoy estaremos tratando el problema de la libertad. ¿Qué es propiamente la libertad? ¿Cuándo y cómo llegamos a saber que somos libres? ¿Es posible eludir nuestra libertad? ¿Podemos ser moralmente responsables de aquellas acciones de las que seamos no libres? Estos son algunos de los problemas que trataremos hoy. Jean-Paul Sartre, filósofo y escritor francés contemporáneo, célebre por numerosas obras de teatro como A Puerta Cerrada o novelas como La Náusea, escribió que estamos condenados a ser libres. Esta interesante paradoja no deja de interesarnos en el estudio filosófico del pensador. Estar condenados a ser libres no quiere decir menos que nuestra condición humana es inevitablemente la libertad. Para el pensador francés, estamos angustiados, desamparados y desesperados. Esto quiere decir que no podemos eludir la posibilidad de actuar en el mundo, y la actuación que hacemos siempre es una actuación solitaria. En otra parte dice que no hay signos en el mundo. Esto, como lo hemos dicho, quiere decir que no hay nada que el mundo pueda ofrecernos para decir cómo actuar. Luego dice, no hablar es ya hablar, callarse es gritar. Esto sugiere que no actuar es también una manera de elegir, una elección. En suma, no hay un solo margen donde no nos movamos en la libertad. La libertad es la sombra indeseable que nos persigue. Es una postura bastante radical del filósofo Sartre, ya que deja sin opciones al hombre en el mundo. Solo tiene sí o sí. En este orden de ideas, no importa si se está preso o secuestrado, si se está vivo, es libre. No importa si creemos o no en Dios, y si decidimos actuar conforme a lo que éste dicta a través de la Biblia. Habremos sido libres cuando elegimos. Para conversar sobre este tema tenemos hoy al profesor Alejandro Abdala. El profesor Abdala es profesor del programa de filosofía de la Universidad del Quindío. Pero además, la razón por la que se ha pensado en el profesor Abdala para este programa consiste en que es director de un diplomado que tiene filosofía en la penitenciaría Peñas Blancas. El profesor Abdala es el personaje indicado para sacarnos de la duda de si es posible ser libre cuando se está, literalmente, privado de la libertad. Profesor Abdala, buenos días. Buenos días, ¿cómo estás? Muy bien, profesor Abdala. Bueno, empecemos por hablar un poco de su trabajo en la penitenciaría Peñas Blancas y en la cárcel de mujeres de Villa Cristina. Tengo entendido que también tienen un proyecto. Cuéntenos usted qué hace en estas dos penitenciarías. Bueno, el programa de filosofía alrededor de hace 6 años viene trabajando en proyección social con las penitenciarías de Calarcá primero y ahorita con Villa Cristina, y estamos haciendo acercamientos con la cárcel San Bernardo de Hombres aquí en Armenia. Originalmente el trabajo comenzó en Peñas Blancas haciendo como un trabajo de uso del tiempo libre con los estudiantes. ¿A qué me refiero con estudiantes? Dentro de la penitenciaría de Peñas Blancas hay presos que están estudiando en diferentes niveles educativos, bien sea primaria, bien sea secundaria o bien sea se estén profesionalizando. Algunos de estos internos son monitores del área educativa, que es un área especial que tiene Peñas Blancas para lo que tiene que ver con rehabilitación y resocialización. Nosotros comenzamos a trabajar con estos monitores para hacer como un uso apropiado del tiempo libre como mejoramiento de su relación con el mundo, su relación con los estudiantes que podrían tener a cargo y como proceso de enfrentar ese proceso de estar tras las rejas. ¿Y qué tal es este proceso de trabajar con los internos pues en este ambiente, por ejemplo, como Peñas Blancas, que es una penitenciaría bastante importante, digámoslo, a nivel nacional? O de pronto, ¿a usted qué le parece? O si de pronto ha tenido alguna experiencia así que valga la pena mencionar ahora. Bueno, digamos, desde hace 6 o 7 años que se trabaja con Peñas Blancas. El proceso fue paulatino, pero siempre ha sido hacia ampliar el espectro de personas que se vinculan con la filosofía. Nosotros comenzamos alrededor con 4 o 5 monitores
Luego comenzamos con 16 monitores en la medida en que la parte educativa de Calarca iba ampliándose. Calarca tenía como 4 salones al principio y ahorita tiene como 16 salones. Entonces, en la medida en que ellos iban ampliando, nosotros íbamos trabajando con ellos a la par. Y hoy tenemos más o menos, ya no trabajo directamente con los monitores, sino con internos. Tenemos más o menos 60 internos que trabajan hoy con el programa de filosofía. Trabajan en un diplomado que se les orienta en diferentes modalidades. Se ha trabajado estética, antropología, filosofía de la ciencia, argumentación, y estamos trabajando uno en moral en este momento. Entonces llevamos alrededor de 5 diplomados con diferentes énfasis de problemas filosóficos. Y experiencias, tenemos experiencias muy importantes. Primero, que hemos tenido como alrededor de 200 estudiantes promocionados en diplomados por el programa de filosofía dentro de la cárcel de Peñas Blancas, que equivale a un 20% del total de los internos de Calarca, que equivale a más o menos 1.000 internos. Una cantidad bastante considerable. Yo recuerdo una vez que me tocó dar una charla dentro de la penitenciaría, y es bastante interesante ver la disposición con la que están ellos para aprender y la disposición con la que preguntan. Realmente uno podría pensar de que es un ambiente caótico el que se ve dentro de la misma penitenciaría, pero nada más lejano de la realidad. Son estudiantes muy juiciosos que preguntan, que contradicen, pero entonces ¿por qué esto? ¿Por qué aquello? En fin, incluso pues me pareció curioso porque cuando estuvimos hablando llegamos al espinoso tema de tocar sobre Dios, de hablar sobre Dios. Y es curioso porque muchos de los internos no creen en Dios. Entonces trataba uno de colocarles un argumento o de darles una prueba: mire, Dios podría existir por esta razón. Entonces se paraba uno y decía, bueno, pero pues entonces ¿qué? Y entonces ¿cómo así? Y entonces, y bueno, eso es como a cuento de experiencia. Profe, pero entonces pasemos a materia ya. Empecemos con las preguntas. ¿Considera usted que la postura radical respecto al hombre libre de Sartre es verdadera, y que el no elegir también es un elegir, o se opone a ello? Yo creo que es una de las preguntas más difíciles que se puede plantear en filosofía, y creo que yo llegaría a la conclusión contraria de Sartre. Yo creo que la dificultad que tiene el hombre, y especialmente el hombre moderno, es que no tiene libertad. Es un ser que está sujeto a tantas condiciones que está condicionado, o sea, sus elecciones están condicionadas, razón por la cual creo que no puede elegir. En ese sentido, creo que el mundo de Sartre y el mundo de nosotros dista cultural y temporalmente mucho. Creo que hoy estamos condenados a no poder elegir. Creo que estamos en la dificultad de que todo está cuadriculado ya. Pero ¿usted no cree de pronto que hay una posibilidad del hombre de sobreponerse a todas estas barreras culturales? Sí, claro. Yo pensaría que los grados de pensar la libertad serían en la medida en que se pudiera hacer un desmonte del Estado o de toda la esfera legal y jurídica que está alrededor del Estado. En la medida en que haya un Estado y hay unas reglas y unas leyes y unas normas que estén dispuestas para la organización social, es muy difícil hablar de una elección real. Ya, comprendo. Entonces sería necesario completamente desmontar toda la maquinaria del Estado para poder considerarnos nosotros completamente libres. Habría como dos posibilidades. Una, el desmonte del Estado como aquel que se abroga el derecho de colocar leyes y los límites, o aislarse del Estado, separarse del Estado, que no sé cuál de las dos sea más difícil, pero creo que mientras uno esté rodeado del Estado o esté inmerso en el Estado, la elección se hace casi imposible. Bueno, profe, pero con respecto a esto no llevaría al hombre a un estado de animalidad en ambos casos en los que usted lo plantea, porque supongamos el desmantelar el Estado, supongamos, pues no sé en qué medida eso podría realmente, digamos que aunque restituyera la libertad, no podría de pronto perjudicarnos y volvernos a un estado, digamos, más rapaz.
Digamos, eso es una discusión muy interesante en política, especialmente con lo que llamaríamos el problema hobbesiano del estado de naturaleza. Y es que creemos que el estado de naturaleza es un estado caótico. Y yo siempre hago la pregunta contraria. ¿No es este un estado civil, un estado caótico? O sea, pensaría yo que se podría notar que estamos en un estado que, aunque tiene reglas, aunque tiene normas, aunque se supone que se guía por una estructura moral, no por ello no es caótico, sigue siendo caótico. O sea, si uno se pone a analizar cómo estamos distribuidos, no sé si no es caótico. Entonces yo podría argumentar que en el mundo en el que vivimos, que es un mundo de reglas, un mundo de leyes, un mundo de límites, sigue siendo caótico. Y no sé si tenemos una experiencia que nos lleva a pensar que un mundo que no tiene esas reglas o unas reglas por un estado es un estado caótico. No sé si ese estado de naturaleza sería un estado caótico porque no tenemos elementos de juicio suficientes para advertirlo. Solo creemos que no lo era, que era un estado donde imperaba la ley del más fuerte y ya. Pero no sé si era un estado caótico, porque si hubiese sido un estado caótico, posiblemente nos hubiéramos sacado los ojos unos a los otros y no hubiéramos logrado llegar hasta acá. Comprendo, profe. ¿Y en qué sentido entiende usted que el estado actual con las leyes y con las normas es caótico? Creo que era un emperador romano, si mi memoria no me falla, no me acuerdo el nombre, decía que entre más leyes tenga un gobierno, es mucho más corrupto. Y yo podría pensar que Colombia es uno de los países con más leyes del mundo. Y eso lo pueden mirar. Una constitución como la de Estados Unidos ha sido reformada como 11 veces. Y la constitución colombiana del 91, que tiene alrededor de 20 punta de años, y la de Estados Unidos, que tiene casi 300, la reforma de la constitución del 91 pasa a las 50, creo. Entonces, si eso no es mirar cuán caótico puede ser, porque si las reglas son de quitar y poner, significa que alguien se abroga el derecho de colocarlas y de quitarlas, y de alguien de suplirlas, de ejercerlas, y otros de sentir que se ejercen sobre él. Entonces, en ese sentido, creo que es caótico porque una persona que se rige bajo unas reglas o que es educado bajo unas reglas y luego se las cambian, no sé cómo se puede manejar entre ellas. Digamos, lo que pasó hace poco con lo de la venta de Isagen, y luego la culpa se la entregan a los usuarios porque están gastando mucha energía. Entonces le dicen, si usted consume poco, no le vamos a cobrar mucho, pero si consume más, lo castigamos. Cuando se supone que es un servicio, no es una obligación. Entonces siempre están cambiando las reglas de juego. Y en ese sentido se vuelve caótico, porque entonces, ¿cómo se mide? ¿O cómo se realizan? ¿O cómo se construyen las reglas? Ya comprendo. Yo pensé que usted se refería a estado caótico de pronto a la rapacidad de algunos gobernantes y algunos de los eventos pues que tenemos al pan de cada día, a la orden del día, que es precisamente constantes escándalos de corrupción y todo en un país que, como usted lo menciona, está regido por bastantes leyes. Cuando me refiero a caótico me gustaría imaginarme los distintos niveles sociales. Estamos hablando de que algunos políticos, por su investidura de políticos, se les va la mano con el manejo de los dineros, o no los invierten como los deberían invertir, y eso genera que algunas personas sufran ese impacto. Entonces, cuando unos dineros que deberían estar destinados, digamos, a la construcción de escuelas, no se construyen esas escuelas, o se construyen mal, o no se otorgan todos los recursos que se deberían otorgar, es muy posible que esa educación tenga unas falencias en el futuro. Entonces, cuando estamos hablando de un caos, estamos hablando de un caos generalizado, que se inviste o pareciese que se presentara como un orden, pero que si uno lo analiza es muy difícil de entender. Cuando me refiero a caos es que es algo que pareciese que raya en lo ilógico. ¿Cómo esas cosas pueden pasar en un lugar que se supone que es moderno, que supone que es actual, que supone que está a la vanguardia digamos, de las construcciones sociales, y aún así pasan cosas que es increíble que pasen? Listo, profe. Yo quería preguntarle si usted pensaba que la libertad es alguna especie de condición con la que nace el hombre, precisamente con esto retomando lo que decía el filósofo francés, que ya por lo visto usted no estaba muy de acuerdo con el pensamiento del hombre,
pero que él opina de que el solo hecho de elegir ya es una prueba suficiente para pensar de que somos libres en cualquier situación. Esto traducido quiere decir de que el hombre nace con esa condición y que él no puede evadir esta condición, que es algo de nacimiento. La pregunta es, ¿usted cree que esto es así, que realmente puede haber una condición con la que nazcamos y que nos han coartado el Estado, por decirlo de alguna manera, o que usted cree que la libertad es algo que se consigue por medios externos? Es una pregunta muy difícil. Yo creería que la libertad per se no existe, que nos han enseñado que hay grados de libertad y que dentro de esos grados de libertad también tenemos unos grados de responsabilidad. Creo que libertad y responsabilidad son incompatibles. Si yo tengo deberes y responsabilidades es porque no soy libre. En ese sentido, yo creo que la primera figura del Estado a la que nos enfrentamos nosotros como individuos es la familia. La familia, el pilar fundamental del Estado, nos enseña qué debemos hacer y qué no debemos hacer. Si bien podríamos nacer con la idea de elegir lo que quisiéramos, creo que elegir lo que queremos depende de lo que sepamos. En la medida en que yo tenga cierto tipo de conocimiento o mayor información, creo que tendría la capacidad de elegir más cosas. Pero en la medida en que tenga menos información o esté menos educado, creo que mis posibilidades de elegir son menores. Y pensaría yo que en ese sentido, si es una responsabilidad, bien sea del Estado, bien sea del sistema educativo, de la familia, el hecho de que uno tenga mayores posibilidades para acceder al conocimiento y a la información o tener menos posibilidades. En este sentido, ahora que usted lo menciona, entonces podríamos entender que de alguna manera los internos con los que usted trabaja y de que gracias al trabajo del programa de filosofía están teniendo recursos o le está llegando recursos para informarse, para conocer, podremos decir de alguna manera que son libres, o mejor aún, pues colocándolo más llamativo, que podrían ser incluso más libres que algunas personas que no están dentro de la misma penitenciaría. Es una pregunta como con varias aristas. Primero, refiriéndonos a lo que podríamos decir que grados de libertad, ellos tienen la misma capacidad de imaginar como tendría cualquier otra persona. En ese sentido, pueden ser libres de imaginar lo que quieran, pero no son libres de locomoción. Razón por la cual, aunque podríamos decir que idealmente pueden acceder a conocimientos y a información, su locomoción está todavía limitada. Lo que pasa es que esa condición de locomoción es simplemente temporal. Es decir, que en algún momento ellos podrían, al cumplir su condena y que el Estado le otorgue la capacidad de devolverse a restaurar en el sistema social, podrán tener mejores argumentos o mejor información o mejor conocimiento para tomar otro tipo de decisiones. En ese sentido, a veces podríamos decir que quizá las decisiones que tomaron y los llevaron a estar en la cárcel fueron decisiones que por estar o muy poco informados o por tener pocas posibilidades de tomar otro tipo de decisiones, los llevaron a cometer los delitos que cometieron, sea porque no tuvieron la capacidad de estudiar o porque aunque teniendo la posibilidad de estudiar no lo hicieron o no le vieron a la educación la suficiente importancia, sino que consideraron que era más importante otro tipo de situaciones, llegaron a esa situación. Pero lo que se espera desde el programa de filosofía, con este diplomado o con los cursos que se dan, es que ellos caigan en la cuenta de lo importante que es tomar decisiones. Y tomar decisiones no sé si es un grado de libertad en el sentido de Sartre. Creo que es un grado de libertad en el sentido de tener la capacidad de elegir entre las condiciones que tenemos. Definitivamente algo que usted menciona y es muy importante es que ellos están ahí en la penitenciaría o en la cárcel precisamente porque el Estado o la sociedad como si espera que seamos responsables de lo que hacemos, pero realmente nunca se pregunta si somos libres y si la libertad debe ir acompañada de la responsabilidad. Es muy complicado porque, digamos, una persona que su familia por X o Y motivo no tiene dinero suficiente para subsistir, ¿qué decisión puede tomar? ¿O qué debe elegir? Por un lado está su responsabilidad. No debo hacer cosas malas o no debo hacer aquellas cosas que me dicen que son malas. Y por el otro lado está, si no hago algo que podría ser considerado ilegal, no sobrevivo.
Y no estoy diciendo que sea todos los casos, no, hay gente que comete errores porque quiere. Hay gente que hace cosas malas porque no sé si son intrínsecamente malas, pero saben que lo que hacen no es correcto y lo hacen solo por un beneficio o un placer. Pero hay situaciones en las que parece que elegir es mucho más difícil. Hay casos en los que, por ejemplo, un preso tuvo un accidente de tránsito y asesinó a alguien, que pareciese que circunstancialmente no es su responsabilidad. Entonces está en la cárcel, pagó un delito de homicidio, pero sus circunstancias no fueron elección de él, pasaron. Entonces creo que es una pregunta muy difícil. La responsabilidad le diría que él tenía que haber manejado bien y al parecer iba manejando bien, pero atropelló a alguien. Porque él argumenta que se le atravesó. Otro argumenta que lo atropelló, simple y llanamente. Entonces es difícil. Bueno, profesor, la verdad es que teníamos más preguntas, pero según parece el espacio ya está acabando. Quiero hacerle 2 preguntas que yo considero que son importantes y que no debemos dejar por fuera. ¿Cree usted en alguna determinación biológica? Es decir, que nacemos con alguna fisiología y que esa fisiología tiende a que seamos cobardes o que seamos valientes o que seamos inteligentes, ¿o usted cree que eso se construye? Posiblemente de las preguntas creo que son más polémicas que uno puede llegar a enfrentar. Yo creo que la genética determina mucho el comportamiento de las personas, mucho. Y creería yo que lo que llamaríamos cobardía o valentía es un concepto social, que no sé si lo podemos encontrar como tal en una expresión genética. Pero sí creo que hay personas que son mucho más avesadas a la hora de realizar cosas y personas que son más prudentes en su comportamiento. En ese sentido, pensaría que hay una mediación social, pero creo que hay expresiones biológicas que son indetenibles. El deseo o la pasión creo que es muy difícil de controlar mediante constructos culturales. Entonces, creo que es una pelea, a veces creo que perdida para la cultura. Creo que en última instancia la biología podría ganar ese tipo de peleas. Un ejemplo de ello son las leyes para relaciones sexuales entre menores de edad o con menores de edad. Por un lado está la norma que dice que eso está malo y por el otro lado están los adolescentes que hacen lo que quieren. Es una pelea como mal casada con la biología. Ahora, la segunda pregunta, que es de esas preguntas espinosas, es precisamente si usted cree que la libertad cambiaría o no cambiaría en el caso de que existiera Dios o que no existiera Dios, supongamos. Bueno, si Dios existiera, creo que no existiría la libertad. O sea, creo que es una contradicción pensar que Dios existe y razón por la cual podríamos ser libres. Yo creo que si Dios existe, lo más lejos que estaríamos es de la libertad. Porque si el Dios, como no me lo han enseñado cristiana y católicamente, o la tradición judeo-cristiana es tal, tenemos reglas desde siempre. Y si hay reglas, no hay libertad. No sé. Bueno, profesor Alejandro Abdala, muchas gracias por atender mis preguntas, por atender la cita el día de hoy. Con mucho gusto quería decir o comentar varias cosas que quedaron como en el tintero con la primera pregunta. Nosotros comenzamos con 4 o 5 estudiantes en Peñas Blancas. Hoy tenemos alrededor de 60. Tenemos algunas estudiantes, como 16 estudiantes y como 8 monitoras en la cárcel de mujeres. Y la idea es que en el futuro nos gustaría poder profesionalizar a estos internos. Si bien puede sonar ambiguo y a veces inmoral que se le quiera educar a alguien que parece que infringió las leyes y que hay personas que son rectas y que no tienen acceso como a la educación, creo que es una responsabilidad del Estado, y en este caso del Estado con base en el sistema educativo de la universidad, brindarles información suficiente, conocimiento suficiente a aquellas personas que están al margen de la ley, y que en este caso se les puede brindar un marco de posibilidades más amplio. Definitivamente es algo muy importante que debe ocuparse el Estado. A nuestros oyentes agradecerles la sintonía el día de hoy. Recuerden que esto fue el programa Filosofía de la Calle. Estuvimos discutiendo la libertad con el profesor Alejandro Abdala, que trabaja en la penitenciaría Peñas Blancas y en la cárcel de mujeres de Villa Cristina. Para los oyentes, si desean información sobre los eventos del programa de filosofía, se pueden comunicar al
teléfono 735-9341 o visitarnos en la página de Facebook del programa de filosofía de la Universidad del Quindío. Si quieren volver a escuchar estos programas que hemos emitido, ya vamos por el 5º programa, los pueden ver en nuestro canal de YouTube o dentro de la fanpage de Facebook del programa de filosofía. Esto ha sido todo por ahora. Muchas gracias y hasta luego. Filosofía de la calle. Un espacio realizado por el programa de filosofía de la Universidad del Quindío. Filosofía de la calle. El programa donde todos tenemos algo que decir, porque la filosofía es de todos.